Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Hace años que no piso este lugar. Ahora que he regresado no reconozco casi nada, y todo lo que queda parece más un mal recuerdo que una propiedad. Me llamo Andrés, y aunque no suelo hablar mucho de este asunto, es necesario que alguien lo sepa. Tal vez después de contar lo que encontré, deje de perseguirme esta sensación extraña cada vez que me quedo solo. O tal vez no. Esta finca, que una vez perteneció a mis abuelos, había sido parte de la familia por generaciones. Recuerdo cuando era niño y venía aquí con mi padre. Nos quedábamos a veces durante las vacaciones. El terreno era enorme, con campos de maíz que se perdían en el horizonte y una vieja casa de adobe que por dentro siempre olía a madera vieja y polvo. Pero hace muchos años que la finca se fue cayendo, igual que la salud de mi abuelo. Mi padre, en ese entonces, decidió que lo mejor era venderla. Nadie en la familia quería quedarse con ella. De hecho, hasta los recuerdos de mi abuelo comenzaron a desvanecerse poco después de que él murió. La finca quedó vacía, y todos simplemente olvidaron sobre ella. Fue hasta que me quedé sin trabajo y sin rumbo, que, como último recurso, decidí regresar. Quería rehabilitar la casa. Había escuchado en el pueblo que varios de los materiales originales todavía estaban intactos. Por alguna razón, la idea de reconstruirla me parecía la única forma de darle un propósito a mi vida. Cuando me aproximé al terreno por primera vez, algo se me revolvió en el estómago. La carretera que llevaba hasta la entrada estaba llena de maleza. Los viejos portones de hierro estaban doblados, y la gran casona apenas era un esqueleto. El viento entre los árboles parecía susurrar, como si las mismas paredes de la finca estuvieran esperando a que las tocara de nuevo. Decidí comenzar a limpiar el terreno por fuera, aunque el malestar seguía presente. Pasaron varias semanas, y lo que antes era solo una imagen lejana se fue convirtiendo poco a poco en un esfuerzo constante. A medida que quitaba los escombros y desbrozaba los campos, me encontré con varias cosas que no me dejaban tranquilo. Algunos de los muebles que quedaron dentro de la casa, aunque cubiertos de polvo y telarañas, parecían haber sido dejados con una prisa inexplicable. Un par de sillas rotas, un reloj de pared detenido, una mesa de comedor con manchas de vino viejo. Todo parecía en su lugar, pero sin nadie que lo hubiera tocado en años. Sin embargo, lo que más me inquietó fue un pequeño cuaderno, escondido entre una estantería rota en el salón principal. Estaba cubierto de polvo y la portada ya estaba amarillenta. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar tal vez las viejas notas de mi abuelo, pero no era eso. Estaba escrito en un estilo que no reconocí de inmediato. Parecía una mezcla de letras entrecortadas y símbolos extraños, algo que nunca había visto en los cuadernos antiguos de la familia. Algunas páginas parecían estar arrugadas, como si hubieran sido arrancadas y luego recompuestas con prisa. Estaba tan intrigado que me senté en el suelo, junto al fuego de la chimenea, y empecé a leer. Al principio no entendía mucho, pero conforme avanzaba, las palabras comenzaron a volverse más claras. Había algo sobre la noche de las sombras, una fecha y una advertencia de que, si no se destruye lo que se dejó atrás, nada volverá a ser igual. Cada vez que pasaba una página, me sentía más inquieto. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué secretos tenía mi familia aquí, en esta finca olvidada? El cuaderno parecía pertenecer a mi tío Joaquín, el hermano de mi madre, quien había sido uno de los últimos en vivir en la casa antes de que quedara deshabitada. Lo que me sorprendió aún más fue que su nombre no aparecía en los registros familiares. Nadie mencionaba a Joaquín, como si nunca hubiera existido.
Y sin embargo, ahí estaba su cuaderno, con detalles de algo que nunca me habían contado. Los oscuros experimentos que él había llevado a cabo en esta finca. Decidí ir al pueblo para hablar con alguien que pudiera saber algo más sobre mi tío. La gente me miraba con desconfianza, como si temieran hablar de ese lugar. No fue hasta que encontré a don Lázaro, un anciano que había conocido a mis abuelos, cuando logré obtener alguna respuesta. Tu tío, Joaquín, no era un hombre común, muchacho. Nadie quería hablar de él. Venía aquí a hacer cosas que no se deberían hacer ni en sueños, me dijo con voz temblorosa. El anciano me relató que, hacia el final de su vida, mi tío había estado obsesionado con encontrar algo en la finca. Nadie sabía exactamente qué, pero había experimentado con diferentes plantas y rituales que encontraba en viejos textos que coleccionaba. Don Lázaro mencionó algo acerca de cultos antiguos, pero no quiso entrar en detalles. Lo que sí dejó claro es que, durante los últimos meses que estuvo en la finca, algo cambió en él. Ya no era el mismo. En esos días, las desapariciones empezaron a volverse comunes en el pueblo cercano. Algunas personas aseguraban haber visto figuras extrañas rondando por la finca. Incluso algunos animales comenzaron a morir o desaparecer sin dejar rastro. La gente comenzó a evitar el lugar y mi abuelo, temeroso, decidió venderla. Decidí, de alguna manera, seguir los pasos de mi tío. Aunque no sabía qué esperaba encontrar, sentía que tenía que entenderlo, averiguar qué había pasado aquí. Volví a la casa y me dirigí al sótano, un lugar que siempre había dado miedo cuando era niño. Había algo en esa parte de la casa que no me dejaba tranquilo. Cuando entré, el aire era denso y húmedo, y la luz de mi linterna titilaba como si la misma casa estuviera respirando. Lo primero que encontré fue un viejo baúl, cubierto de tierra y telarañas. Lo abrí con dificultad, y lo que vi dentro me dejó helado. Había frascos con sustancias extrañas, piedras cubiertas de símbolos, y una serie de fotografías antiguas de personas que nunca había visto, algunas con los rostros borrosos o distorsionados. Y en el fondo del baúl, un pequeño saco de tela. Lo desaté con manos temblorosas y encontré dentro algo que no esperaba. Un viejo retrato de mi madre, cuando era joven, junto con mi tío Joaquín. En la foto, algo parecía no encajar. Mi madre, tan sonriente y tan llena de vida, parecía estar mirando algo fuera del encuadre, mientras que mi tío, a su lado, parecía completamente diferente a cómo lo recordaba. Era más sombrío, como si ya no fuera el mismo. Esa noche, mientras me quedaba en la casa, sentí que las sombras se alargaban y que algo me observaba. Algo que había estado esperando pacientemente todos esos años. Tal vez no se trataba de un mal recuerdo, sino de algo mucho más oscuro que había estado esperando el momento adecuado para salir a la luz. La finca, con sus secretos olvidados, ya no era solo un refugio para mí, era un lugar de inquietud, y mi regreso no había hecho más que liberar las fuerzas que ahí se habían quedado atrapadas. No sé qué ocurrió realmente, pero ahora siento que las respuestas que busqué han cambiado mi vida para siempre. Decidí que lo mejor sería abandonar todo de inmediato, dejar esa finca atrás, irme a otro lugar, donde las sombras de la casa no pudieran seguirme. Pero algo dentro de mí me decía que no podía irme sin entender completamente lo que había sucedido. Mi mente estaba llena de preguntas, y el peso de los secretos de mi familia me seguía persiguiendo como una nube oscura que no me dejaba respirar. Esa noche, me quedé en la finca, pero no pude dormir. Las paredes crujían a cada minuto, como si la casa estuviera viva, esperando a que yo cometiera un error.
Había algo en el aire que estaba más denso, como si cada rincón guardara una historia oscura que no me quería contar de inmediato. Decidí revisar una vez más el cuaderno de mi tío Joaquín, con la esperanza de encontrar algo que pudiera explicarlo todo, que me ayudara a entender lo que él había intentado hacer aquí. Mientras hojeaba las páginas, una en particular llamó mi atención. En ella, mi tío escribía sobre la puerta. Hablaba de una entrada que debía abrirse, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Lo extraño es que no daba más detalles. ¿Una puerta en la finca? ¿Dónde? Eso no lo entendí bien, pero la urgencia con la que mi tío escribía, la desesperación en sus palabras, me hizo pensar que quizás había algo más en ese lugar, algo que no había visto. No sé cómo se me ocurrió, pero decidí bajar al sótano nuevamente. Algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Cuando llegué allí, me di cuenta de que había algo extraño en una de las paredes. Había una marca, como si la tierra o el yeso que la cubría hubiera sido removido recientemente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Fui a la esquina de la sala y vi una ligera abertura en la pared. Era pequeña, apenas lo suficiente para pasar una mano, pero ahí estaba, como una entrada que había sido cuidadosamente oculta. ¿Qué demonios estaba haciendo mi tío aquí? Con las manos temblorosas, traté de mover la tierra que cubría la abertura, pero fue inútil. La pared estaba sólida, casi como si estuviera sellada con una fuerza extraña. Decidí tomar una pala que había dejado cerca y con un esfuerzo casi desesperado, empecé a cavar. El sudor me cubría la frente mientras intentaba abrir el hueco lo suficiente para ver más allá. La tierra se iba acumulando alrededor de mis pies, y a medida que avanzaba, sentía que el aire en el sótano se volvía más pesado, más espeso. La sensación de que algo estaba por suceder me oprimía el pecho. Finalmente, la pared cedió. El hueco estaba lo suficientemente grande como para pasar, y sin pensarlo dos veces, me arrastré por él. Al otro lado, todo estaba oscuro, y el aire era frío, como si el tiempo no hubiera tocado ese espacio en décadas. Avancé lentamente, con la linterna al frente, hasta que algo me hizo detenerme en seco. En el suelo había un objeto. Lo primero que pensé fue que era una caja, pero al acercarme me di cuenta de que no era una caja común. Era un ataúd pequeño, de madera, cubierto de polvo y con el acabado deteriorado por el paso del tiempo. El terror me invadió. ¿Qué era esto? ¿Por qué mi tío había ocultado algo así aquí, en este lugar? Me agaché lentamente para examinarlo más de cerca, y cuando toqué el borde de la tapa, algo extraño ocurrió. Un crujido, seguido de un sonido sordo como si el aire en la habitación se hubiera comprimido, hizo que retrocediera instintivamente. Mi respiración se aceleró y sentí como si alguien, desde alguna parte de la finca, me estuviera observando. Con manos temblorosas, abrí el ataúd. La madera crujió al abrirse y un olor rancio me golpeó la cara, como si el aire estuviera impregnado de humedad y abandono. Lo que vi dentro me heló la sangre. No era un cuerpo, ni mucho menos. Dentro del ataúd había varias cosas. Un par de piedras, un libro que parecía más bien un grimorio antiguo, y, lo más desconcertante de todo, una figura tallada de madera. Parecía un pequeño ídolo, pero no pude identificarlo. Estaba cubierto de símbolos extraños, casi como los que mi tío había escrito en su cuaderno. Algo en mi interior me decía que no debía seguir con esto, pero ya era tarde. La necesidad de entender, de encontrar una explicación, me había arrastrado demasiado lejos. Cuando levanté el ídolo de madera, un escalofrío recorrió mi espalda. De alguna manera,
Sabía que no debía estar tocando eso. Me sentí como si el aire a mi alrededor se volviera denso, como si las paredes de la casa se cerraran. Y en ese momento, algo cambió. La luz de mi linterna titiló de nuevo, y un sonido sordo, como pasos, comenzó a resonar en el sótano. No estaba solo. Algo se acercaba. El pánico me invadió, y sin pensarlo, dejé el ídolo en el ataúd y corrí hacia la abertura en la pared. Pero al intentar salir, algo me detuvo. La pared, que antes se había abierto con facilidad, ahora estaba completamente sellada. Era como si el sótano estuviera vivo, como si la misma casa hubiera decidido cerrarse sobre mí. Golpeé las paredes con desesperación, grité, pero mi voz se ahogó en la oscuridad. En mi mente solo había una pregunta: ¿qué estaba pasando aquí? Después de lo que parecieron horas, logré finalmente abrir un pequeño espacio entre los escombros y salir del sótano. Mi cuerpo estaba agotado, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Corrí hacia la entrada, y cuando salí al exterior, el aire fresco me dio algo de alivio. Sin embargo, la sensación de que algo había cambiado permaneció en mí. Sabía que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Decidí salir del pueblo al día siguiente. No volví a la finca. Nadie en la familia sabía lo que había encontrado, y dudo que alguna vez quiera hablar de ello. A veces, en las noches más oscuras, pienso en el cuaderno de mi tío Joaquín, en lo que había escrito sobre la puerta. Pienso en la figura tallada, en el grimorio y en el ataúd pequeño. ¿Qué estaba intentando hacer mi tío? ¿Por qué mi familia nunca habló de él? Ahora me doy cuenta de que no importa cuántas respuestas busque, la finca no me las dará. La casa, sus secretos, sus sombras, me han dejado claro que hay algo en ese lugar que no debe ser desenterrado. Algo que debería haber permanecido en el olvido. Tal vez es mejor así. Quizás lo único que necesito es alejarme y vivir con la inquietud de lo que nunca sabré. Pero, en el fondo, sé que la finca nunca me dejará ir. Me llamo Abelardo y trabajo como guardabosques en una finca remota en el norte de Durango, cerca de los límites con Sinaloa. Desde que llegué a este lugar, hace ya casi 3 meses, la tranquilidad del bosque me ha dado algo que nunca imaginé encontrar: paz. No hay más que kilómetros de árboles de pino, un par de arroyos y las montañas que parecen vigilar todo desde lo alto. Estoy solo la mayor parte del tiempo, con excepción de los pocos turistas que llegan, casi siempre al final de la temporada, y algunos cazadores que intentan hacer su agosto en el terreno. Mi jefe, don Julián, es un hombre mayor, serio y de pocas palabras. Es dueño de toda la finca, y aunque se le ve poco, me asegura que nunca voy a necesitar nada, que tengo todo lo que pueda desear, siempre que mantenga el lugar en orden. La finca está aislada. Es la clase de sitio en el que te metes solo si realmente te gusta la soledad. Al principio, pensaba que me acostumbraría rápido, que el silencio de la montaña sería como un bálsamo para mi alma. Pero no fue tan sencillo. Había algo, una presencia que no se sentía bien, como si el bosque estuviera observando cada paso que daba. Los primeros días me concentré en las tareas rutinarias: revisar los cercos, asegurarse de que los arroyos no se desbordaran y hacer el recorrido de patrullaje para ver si todo estaba en orden. Durante el día, la finca era tranquila, pero por la noche, algo comenzaba a cambiar. El primer ruido lo escuché una semana después de haber llegado. Fue al filo de la medianoche, mientras descansaba en mi cabaña. Al principio, pensé que era el viento,
porque la región tiene esa clase de brisa que puede arrastrar las ramas de los pinos y hacer que suenen como susurros. Pero no, el sonido era distinto. Era algo que se arrastraba, como si alguien caminara entre las hojas secas, a lo lejos, con pasos lentos, pero lo suficientemente cercanos como para ponerme alerta. En principio, traté de ignorarlo. Pensé que tal vez algún animal grande, tal vez un puma, estaba rondando cerca. Sabía que en esos bosques siempre había vida salvaje y que los animales, sobre todo los depredadores nocturnos, no hacían ruido a menos que se sintieran amenazados. Pero los días pasaron, y cada noche el sonido se hacía más claro y más constante. A veces, me despertaba en medio de la oscuridad, escuchando esos pasos que no podía ubicar en ningún lugar. Al principio, no me atreví a salir a investigar. Después de todo, no era mi trabajo patrullar de noche, y el frío de la madrugada me hacía pensar que tal vez solo estaba escuchando cosas por el cansancio. Pero una noche ya no pude más. Decidí tomar mi linterna y salir. Me armé de valor y me dirigí hacia el lugar de donde provenían esos ruidos. A medida que me adentraba más en el bosque, algo comenzó a incomodarme. El viento se había calmado, y el único sonido que acompañaba mis pasos era el crujir de las ramas bajo mis botas. Cuando llegué cerca de un pequeño claro, en el que a veces me sentaba a tomar café durante el día, los ruidos cesaron por completo. Todo quedó en silencio. No era una calma normal, sino una quietud profunda que me puso la piel de gallina. Entonces lo vi. En el centro del claro había una figura. No era un hombre, no era un animal, era algo intermedio, algo que no podía describir con palabras exactas. Su cuerpo era humano, pero la forma en que se movía no lo era, como si los huesos y la piel fueran demasiado flexibles, como si su estructura no fuera sólida. Llevaba una capa de hojas secas y ramas que parecían parte del paisaje, como si se fundiera con el entorno, y por un momento me pregunté si no estaría soñando. La figura se giró hacia mí, y en ese instante sentí un escalofrío distinto al que había experimentado antes. No era miedo, era un miedo profundo, instintivo, un miedo que provenía de un rincón de mi cerebro que jamás había tocado. No pude moverme, no pude respirar, solo observé cómo esa figura comenzó a acercarse lentamente. La linterna que tenía en la mano empezó a parpadear y finalmente se apagó. En la oscuridad, esa presencia se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. De pronto, el bosque volvió a su calma usual, pero algo había cambiado dentro de mí. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto, y lo único que pude hacer fue pensar en lo que había visto. ¿Qué era esa figura? ¿Era una ilusión de la mente o había algo más detrás? Decidí hablar con don Julián al día siguiente. No me dijo mucho, pero se notó que lo que le contaba lo inquietaba. Me explicó que en esas tierras, muchos de los antiguos pobladores hablaban de el guardián del bosque, un ser que rondaba las montañas y que se aseguraba de que los humanos no alteraran el equilibrio de la naturaleza. Al principio pensé que me estaba tomando el pelo, pero sus ojos serios me hicieron dudar. Me recomendó que, si volvían a suceder cosas raras, mejor me fuera a casa por un tiempo. Pero no me fui. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Las noches siguientes fueron peores. A veces escuchaba risas lejanas, a veces crujidos extraños que no podía ubicar. No era siempre el mismo sonido. Y lo peor de todo es que empezaba a escuchar susurros, voces que se mezclaban con el viento. De alguna manera, esas voces parecían estar hablándome, susurrándome mi nombre, o lo que yo creía que era mi nombre, pero con un tono tan distante y extraño que ni siquiera podía asegurarlo. Una noche, después de un día agotador de trabajo, decidí ir a la misma zona donde había visto a esa extraña figura.
No quería estar solo, pero la necesidad de respuestas me empujaba. Llevaba conmigo una linterna nueva y, aunque mi corazón latía desbocado, avancé con cautela. Me interné más profundo en el bosque, más allá del claro, siguiendo una especie de camino estrecho que apenas podía ver. De repente, llegué a una zona donde el ambiente parecía cambiar. El aire se sentía más denso, más pesado, y un olor a tierra húmeda invadió mis sentidos. Fue allí donde lo encontré. No era una figura, ni un ser extraño. Era una piedra, o más bien, un conjunto de piedras apiladas de manera muy extraña, formando un círculo. Dentro del círculo, había algo que me hizo detenerme en seco. Había pequeños restos de lo que parecían ser ofrendas. Huesos pequeños, fragmentos de cerámica rota y lo que parecía un pedazo de tela roída. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y aunque sabía que debía irme, algo en mí me obligaba a quedarme. No entendía qué significaba todo eso, pero la sensación de estar siendo observado no se desvaneció. Algo en mi interior me decía que no debía haber estado allí. La presencia en ese lugar era palpable, y no tardé en salir corriendo. Desde esa noche, no volví a escuchar los ruidos ni ver a la figura, pero algo había cambiado en mí. Esa sensación de incomodidad persistía. A veces, cuando el viento soplaba a través de los pinos, creía oír susurros que no estaban ahí. ¿Había visto realmente algo esa noche? ¿O mi mente me había jugado una broma? Ya no lo sabía. Aún sigo trabajando en la finca, pero ya no soy el mismo. La presencia de ese lugar, el guardián del bosque, o como quiera que se le llame, no me ha dejado. Y aunque trato de seguir con mi vida, sé que nunca podré entender completamente lo que sucedió en ese rincón perdido del bosque. Mi nombre es Renata, y si me lo hubieran dicho hace un año, no hubiera creído lo que hoy tengo que contar. Hace poco heredé una finca en un pequeño pueblo del estado de Puebla. No soy originaria de allí, ni nadie de mi familia había vivido en la zona por generaciones. La finca fue de mi tía abuela, Carmen, una mujer que siempre había estado envuelta en misterio. Cuando falleció, su casa quedó vacía, y nunca entendí por qué no nos invitaba más seguido, ni por qué, a pesar de tener una finca tan grande, casi nadie sabía de ella. Siempre había sido una mujer callada, reservada. Las pocas veces que la vi, me contó que la casa le traía paz, pero nunca se extendió en detalles. Yo, por mi parte, nunca supe qué esperar de esa finca. De niña me daba un poco de miedo pensar en ese lugar tan apartado, rodeado de montes y árboles. En ese entonces, mi tía abuela era ya una mujer de edad avanzada, y siempre me decía que, algún día, esa finca sería mía. Para ella, era una bendición vivir en ese rincón olvidado por la gente, lejos del bullicio y la vida urbana. Aunque no entendía del todo sus razones, cuando me notificaron que había heredado la propiedad, no dudé en mudarme. La finca estaba situada a las afueras de un pequeño pueblo. La entrada a la casa estaba flanqueada por un par de columnas de piedra cubiertas de musgo, como si la naturaleza misma hubiera reclamado parte del terreno. El camino que llevaba hasta la casa estaba cubierto por una capa de tierra y hojas secas, lo que hacía que todo sonara más suave, más aislado. Mi primer día allí lo pasé organizando mis cosas. No había electricidad y, por lo tanto, tuve que usar lámparas de gas para iluminar la casa. La finca estaba completamente vacía de muebles, pero aún quedaba el aroma a madera vieja y polvo, como si la casa hubiera estado esperando a alguien. Al principio, me sentí algo incómoda, pero esa sensación desapareció cuando me puse a explorar. El lugar estaba intacto,
como si mi tía abuela hubiera dejado de vivir allí de un momento a otro, sin más explicaciones. Al principio pensé que era algo raro, pero no le di más importancia. Pocos días después, empecé a notar algo peculiar. Un reloj antiguo que estaba sobre la repisa del comedor nunca marcaba la hora correctamente. Aunque parecía funcionar bien, siempre adelantaba o retrasaba los minutos de manera extraña. Al principio lo atribuí al mal estado de la casa, pero la verdad es que no me quitaba de la cabeza ese detalle. Una noche, mientras me encontraba en la cocina, cocinando algo sencillo para cenar, escuché un sonido sordo que provenía del pasillo. Me quedé quieta, mirando hacia el largo corredor que conectaba las habitaciones. El sonido era como el crujir de la madera, como si alguien caminara. Pero no había nadie. Al principio pensé que era el viento, o tal vez la casa asentándose, pero algo en mí me decía que no era eso. Algo no estaba bien. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Me costaba dormir, y lo poco que conseguía descansar no lo hacía tranquila. Un par de veces me desperté en medio de la noche por el ruido de pasos arrastrándose por el piso de madera, como si alguien caminara con pesadez. Me levantaba con el corazón acelerado, pero al revisar la casa, no había nada fuera de lo común. Todo seguía en silencio, con las sombras extendiéndose por las paredes. Decidí hablar con el alcalde del pueblo, un hombre mayor al que conocí por casualidad en la tienda local. Le conté sobre los ruidos extraños y el comportamiento del reloj. Me miró en silencio, como si ya supiera de qué le estaba hablando, y luego me dijo algo que jamás imaginé que diría. «Esa finca tiene historia, señora. Mi padre siempre hablaba de ella. Dice que no solo está construida sobre tierra ancestral, sino que es un lugar que la gente evita por algo que no se dice abiertamente. Nadie que haya vivido allí ha quedado igual». Esas palabras me dejaron inquieta, pero no quise preguntar más. Pensé que quizás el alcalde solo estaba alimentando viejos mitos locales, esos que siempre rodean a las casas viejas y aisladas. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré un baúl viejo cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado, temiendo que pudiera estar lleno de más cosas inútiles, pero lo que encontré me dejó helada. Dentro del baúl había cartas, fotografías antiguas y un pequeño diario. Al hojear las cartas, pude ver que algunas estaban dirigidas a mi tía abuela. De alguna manera, las palabras me parecían familiares, pero al mismo tiempo inquietantes. Hablaban de un hombre que nunca había conocido pero cuyo nombre repetían muchas veces: Andrés. El diario de mi tía estaba lleno de páginas escritas con una letra firme, pero la mayoría de las entradas eran de fechas inusuales, casi siempre de noche. Había algo extraño en la manera en que hablaba de la casa, como si estuviera describiendo algo o alguien invisible. Decía que, a veces, sentía que no estaba sola, que escuchaba pasos detrás de ella, incluso cuando estaba en la habitación cerrada con llave. En un par de ocasiones, escribió que encontraba objetos fuera de lugar, o incluso puertas que no había abierto. Una entrada especialmente me dejó sin aliento. Anoche escuché la risa de un hombre, pero al mirar por la ventana, no vi a nadie. Él está aquí. Siempre lo ha estado. Los días siguientes fueron de creciente paranoia. Cada vez que me levantaba por la mañana, parecía que los muebles se habían desplazado sutilmente de su lugar. La cocina tenía el olor a humo, como si alguien hubiera estado cocinando mientras yo dormía. Lo peor fue una noche, cuando, después de escuchar los pasos arrastrándose por el pasillo, decidí investigar por completo. Con una linterna, recorrí cada rincón de la casa, pero lo que encontré no fue lo que esperaba. En una de las habitaciones del fondo, la puerta que siempre había estado cerrada se encontraba abierta.
En el suelo había marcas de arrastre, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia allí. Y en la esquina de la habitación, lo que me heló la sangre fue un retrato antiguo de un hombre. Su rostro me era completamente desconocido, pero algo en sus ojos, oscuros como el carbón, me miraba fijamente, como si me estuviera esperando. Esa noche no dormí, y no porque tuviera miedo, sino porque entendí lo que había estado sucediendo. Mi tía no estaba loca, no estaba imaginando las presencias en la casa. Yo también las había sentido. Algo o alguien había estado viviendo en esa finca mucho antes que yo. Al parecer, el hombre de la foto era más que una figura olvidada por el tiempo. Tenía que averiguar más sobre él, y lo haría, aunque todo me indicara que la respuesta no era algo que quería descubrir. Mi nombre es Ernesto Álvarez. Tengo 42 años y llevo más de 20 trabajando solo en la finca de mi abuelo, un rancho perdido en las llanuras del norte de Zacatecas. Desde que el viejo falleció, no he tenido más familia ni más compañía que la soledad de estos campos que tanto me conocían. He visto las estaciones cambiar con la misma lentitud con la que la tierra se adapta a cada paso del hombre. Y aunque al principio me costó adaptarme, con el tiempo aprendí a vivir con este silencio. Aquí, en medio de la nada, los días transcurren de manera monótona, y lo único que rompe la calma son los animales, el viento y las labores diarias. No soy supersticioso, ni creo en leyendas ni fantasías. En este lugar, la gente suele hablar de cosas extrañas que han ocurrido, pero yo siempre las tomé como charlas para asustar a los niños. Es más fácil hablar de sombras o cosas inexplicables que de los verdaderos horrores del mundo, como el abandono, la pobreza o la lucha diaria por sobrevivir. Pero lo que viví esa noche, eso es algo que no puedo sacar de mi mente. Todo comenzó una tarde de septiembre, después de un accidente que cambió mi vida por completo. Estaba en la parcela de los frijoles, cerca del pozo, cuando un mal movimiento me hizo caer y darme un golpe en la cabeza. No fue grave, pero sí lo suficiente para dejarme fuera de combate un buen rato. Estaba solo, como siempre, y no pude levantarme inmediatamente. El golpe me aturdió y me hizo perder el conocimiento por algunos minutos. Cuando finalmente recobré la conciencia, el sol ya se había puesto, y el aire frío de la noche me calaba los huesos. Regresé a la casa con dificultad, sin poder entender del todo lo que me había pasado. Esa noche, al acostarme, sentí una inquietud que no pude sacudirme. Algo en el aire estaba distinto, y aunque el viento soplaba con la misma fuerza de siempre, algo no estaba bien. Pensé que era el golpe, que quizás mi cabeza no estaba funcionando correctamente, pero conforme avanzaron los días, empecé a notar detalles extraños. Al principio eran sombras fugaces. Al salir de la casa por la mañana para alimentar a los animales, veía algo moverse entre los árboles, pero cuando miraba bien, no había nada. Pensé que tal vez eran animales nocturnos o el reflejo del viento jugando con las ramas. Sin embargo, las sombras empezaron a aparecer también por la noche, especialmente cerca del cobertizo de herramientas. No había luna llena, y la oscuridad era densa, pero podía jurar que veía algo moverse allí, siempre cerca de las esquinas de mi campo de visión. Me sentía observado, pero cuando me giraba para mirar, no había nada, ni rastros, ni huellas. No le di mucha importancia en ese momento, pero la incomodidad aumentaba cada vez más. Las sombras eran más persistentes, y una noche, mientras me acercaba al cobertizo, vi claramente la silueta de una figura alta. Mi corazón se aceleró, y no pude evitar sentir que alguien me miraba fijamente desde allí. Era una presencia tangible, no una ilusión. Me quedé parado en seco, respirando pesadamente. Pero, como siempre, cuando me acerqué lo suficiente,
La figura desapareció. Me dije a mí mismo que todo era producto del miedo, del aislamiento, del golpe en la cabeza. Sin embargo, las cosas empeoraron. Una madrugada, cuando aún estaba en cama, desperté de golpe. No sé si fue el sonido o el cambio en el ambiente, pero algo me hizo abrir los ojos con la sensación de que algo estaba mal. La casa estaba completamente en silencio, algo que no es común, pues siempre se oyen los ruidos de los animales, los vientos o incluso algún que otro murmullo de los árboles. Pero esa noche, todo estaba en calma absoluta. Un calofrío recorrió mi espalda. Siempre evito esas expresiones, pero no encuentro otra manera de describirlo. Y fue entonces cuando escuché lo que me heló la sangre. Unos pasos. Pasos suaves, como si alguien caminara sobre el pasto, apenas perceptibles. Me levanté de inmediato y miré por la ventana de mi cuarto. Lo que vi fue algo que jamás podré explicar. Al principio pensé que era una ilusión, pero las figuras eran claras. En el borde del campo, junto a los arbustos, había varias sombras que se movían lentamente. Al principio pensé que podría ser algún animal grande, quizás un coyote o algo por el estilo, pero no era eso. Los movimientos eran demasiado organizados, casi como si fueran personas caminando en fila, pero sin hacer ruido. Aterrorizado, tomé la linterna y salí al patio. Mis pasos resonaban demasiado fuerte en el silencio de la noche. Llegué hasta donde las figuras se habían detenido, y cuando las luces de la linterna se posaron sobre el lugar, las sombras desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Pero la sensación de que algo o alguien me observaba permaneció. Ya no era solo el miedo al desconocido, sino una certeza de que había algo más, algo que no era natural. Los días pasaron y las sombras continuaron apareciendo, ahora más cerca de la casa, incluso dentro de los límites de la finca. Llegué a un punto en el que ya no podía dormir tranquilo. Sentía que algo me estaba acechando, siempre a mi alrededor, y no importaba cuán rápido me moviera, las sombras seguían a mis espaldas. Una tarde, mientras reparaba el cercado en una de las orillas de la finca, encontré algo que me heló el alma. Entre los matorrales, casi oculto por la maleza, había una serie de marcas en el suelo, como si algo muy pesado hubiera pasado por allí. No era un sendero de animales, porque las huellas no se veían claras, sino deformes, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo por el suelo. Algo grande, algo con fuerza. Lo peor de todo es que esas marcas terminaban en la entrada de la finca, cerca de la casa, y seguían en línea recta, como si algo hubiera entrado ahí, o alguien. Ya no sabía qué hacer. Sentía que me estaba volviendo loco, que la soledad me estaba afectando. Había intentado hablar con los vecinos más cercanos, pero nadie se acercaba demasiado. Decían que el terreno estaba maldito, que muchos habían dejado sus tierras por la sensación de estar siendo observados. No les creí, claro. Yo pensaba que todo tenía que ver con mi estado mental, con el estrés o con el golpe en la cabeza. Pero esa noche, al regresar de la finca, la verdad me golpeó con toda su fuerza. Al acercarme a la casa, vi una figura de pie junto a la puerta, inmóvil. Era tan alta que apenas podía verla con claridad, pero lo que más me aterró fue la sensación de que no se trataba de una persona. La sombra era delgada, como un árbol seco, y al moverme para encender la luz, desapareció al instante. No estaba solo en ese lugar, y lo peor es que no sabía qué era lo que me acechaba. Algo antiguo, algo que había estado allí antes que yo, y que había esperado pacientemente durante años para manifestarse. Ahora, después de tanto tiempo, sigo en la finca. Algunas noches escucho las pisadas de las sombras, pero ya no las busco. Lo que haya allí, lo dejo en paz.
Solo sé que no estamos solos y que no todo lo que camina entre los árboles tiene forma humana. Lo sé porque, a veces, en la oscuridad, aún puedo ver las sombras, observándome, esperando el momento en que la soledad no sea suficiente para mantenerme en este lugar. Mi nombre es Rogelio y decidí mudarme a las montañas por una razón simple: escapar. Hacía años que los recuerdos de mi vida anterior me perseguían como sombras, y la ciudad, con su ruido y su gente, ya no era un lugar donde pudiera encontrar paz. A medida que pasaban los días, sentía que el peso de las culpas se volvía más insoportable, más cercano. Necesitaba un cambio, un aislamiento que me permitiera, de alguna manera, reconstruir lo que se había roto en mi interior. Así fue como llegué a esta finca, en medio de un paraje montañoso, donde apenas si alguna vez alguien se asomaba. Había algo en el aire allí que me atraía, una calma extraña, como si la tierra misma estuviera esperando a que llegara. La casa era vieja, de esas construcciones de adobe y madera que se ven en las zonas más remotas, con una techumbre de zinc que resplandecía bajo el sol. El lugar, al principio, parecía perfecto para lo que buscaba. Aislado de todo, sin ruido, sin gente, solo el viento y los árboles. Al principio, todo marchaba bien. Pasaba los días reparando lo que necesitaba ser reparado, y los atardeceres eran tranquilos, como los había imaginado. Había momentos en los que me sentaba frente al fuego, escuchando el crujir de la madera en la chimenea y el eco de mi propia respiración. No pensaba en nada, o al menos, eso creía. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue al tercer día, cuando decidí caminar por los alrededores. Me adentré en el bosque que se extendía detrás de la finca, buscando algo de compañía en los árboles, en el murmullo del viento entre las hojas. Caminé durante horas sin rumbo fijo, pero la sensación de ser observado me empezó a invadir. Pensé que era el simple producto de la soledad, de la desconfianza en el entorno nuevo, así que ignoré las dudas que me surgieron. Pero entonces, en una de las sendas por donde pasé, vi algo que me hizo detenerme. Estaba en el suelo, entre las hojas secas y las ramas rotas, algo que no debería haber estado allí. Unas huellas, como si algo grande hubiera pasado por allí. No eran huellas de animales comunes, como las que se ven en la tierra húmeda. Estas eran profundas, grandes y en fila, como si una figura pesada y arrastrada hubiera pasado por ese lugar. Me agaché a observarlas mejor, pero al instante sentí un escalofrío extraño recorrerme la espalda. No podía precisar qué me inquietaba más: el hecho de que no había visto esas huellas antes, o la sensación de que, en ese mismo momento, algo estaba cerca. Decidí regresar a la casa. A lo lejos, el sol ya comenzaba a ponerse, y la luz se desvanecía entre las montañas. Los días siguientes fueron una mezcla de incomodidad creciente y rutina. Aunque las huellas no las volví a encontrar, algo seguía persiguiéndome en mi mente, como si no estuviera solo, aunque no pudiera identificar de dónde venía esa sensación. La presencia de algo que no veía, pero que estaba ahí. Un par de noches después, me desperté sobresaltado por un ruido. Algo en la cocina, como si se cayera algo. Al principio pensé que podría haber sido el viento, pero la puerta estaba cerrada y las ventanas intactas. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte, pero lo que encontré fue solo una mesa vacía y en el suelo, un par de huellas. No eran nuevas, pero claramente no las había visto antes. Eran pequeñas marcas de barro, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por la casa, dejando una estela de tierra húmeda por todo el piso. Esa noche, me costó conciliar el sueño.
Decidí cerrar las ventanas y las puertas con más fuerza, con la sensación de que alguien había entrado, aunque no había señales evidentes de que lo hiciera. A la mañana siguiente, salí a investigar más allá de los límites de la finca. El bosque me llamaba, y de alguna manera, sentía que ahí encontraría las respuestas que buscaba. Al llegar a un pequeño claro, encontré algo extraño. No era un objeto ni algo tangible, pero era una marca, algo que me heló la sangre. En el tronco de un árbol viejo y retorcido, alguien había tallado una serie de símbolos. No los conocía, pero había algo en ellos que me resultaba familiar, como si los hubiera visto en alguna parte antes, en alguna de las oscuras esquinas de mi memoria. Una espiral que parecía moverse, una línea quebrada y un círculo imperfecto. Cuando me acerqué más, la sensación de ser observado me invadió de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más urgente. A los pocos días, comencé a notar que mi comportamiento también cambiaba. Dormía poco, despertándome varias veces en la noche sin razón aparente, pero siempre con la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Y cada vez que caminaba por el bosque o por los alrededores, veía esas huellas, siempre más cerca, siempre más claras, como si alguien estuviera siguiéndome, adaptándose a mis pasos. Fue una tarde, cuando ya el cielo comenzaba a oscurecer, que finalmente vi algo. Estaba sentado en la vieja silla frente a la chimenea, mirando al fuego, cuando escuché un susurro. No era un ruido normal, sino algo que se movía en el viento, algo que no se podía explicar. Pensé que era mi mente jugándome trucos, pero lo sentí claro, cercano. Al principio no lo entendí, pero luego las palabras llegaron con nitidez. Te conozco mejor que tú mismo. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado, buscando alguna explicación lógica, pero no la había. Era la voz de alguien, o tal vez de algo, que hablaba como si conociera mi historia, mi pasado, mis miedos. Estaba solo, o al menos eso creía. Salí corriendo, sin pensar, hasta llegar al bosque, donde la oscuridad ya se cernía sobre mí. Las huellas estaban ahí, más marcadas que nunca, y de repente me di cuenta de algo. Aquellas huellas no eran solo de un ser extraño. Eran las huellas de mis propios pasos, pero en un lugar diferente, un lugar que no había pisado. Eso fue lo que me hizo entender. Lo que estaba allí no era un ente extraño, no era una criatura, era algo mucho más cercano, más personal, algo que había estado conmigo siempre, aunque no lo supiera, que me conocía de una forma aterradora. No era el pasado lo que quería escapar, era lo que había dentro de mí, algo que había nacido con mis propios miedos, mis culpas y mis secretos. Nunca volví a salir de la casa. A veces escucho los susurros por la noche, como si se colaran entre las grietas de las paredes. No sé si estoy loco o si lo que experimenté fue real. Lo único que sé es que nunca más pude estar tranquilo. La presencia no me dejó. Me sigue, me observa, me conoce mejor que yo mismo. Me llamo Isabel, y hace un año tomé la decisión de cambiar mi vida. Después de un largo proceso de divorcio y un par de años buscando trabajo en la ciudad, me sentía vacía. La rutina me estaba consumiendo, y aunque tenía un buen empleo como contadora en una empresa, todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Necesitaba un cambio drástico, algo que me permitiera empezar de nuevo, algo que me diera paz. Así que tomé la decisión de mudarme al campo. Recuerdo claramente el día que llegué a la finca. Era una casa antigua, un rancho apartado de todo. Se encontraba en una pequeña aldea, perdida en las montañas del norte de México,
a unas 3 horas en coche de la ciudad. El dueño anterior, un hombre mayor que había vivido solo allí por años, me la ofreció a un precio bajo. Me contó que ya no podía con la propiedad por su salud y que deseaba que alguien le diera vida de nuevo a aquel lugar. Vi en sus ojos una tristeza profunda, algo que no supe entender en ese momento, pero que más tarde llegaría a comprender. El rancho estaba rodeado de campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con montes en el horizonte y una vegetación espesa que cubría el terreno. Aunque la casa estaba algo deteriorada, sentí que algo en el ambiente me atraía. Parecía tener una calma especial, un susurro en el viento que te hacía sentir como si estuvieras en otro mundo, alejada de todo. La primera noche que pasé allí fue tranquila, pero algo me inquietaba. A medida que el sol se ponía, un silencio extraño se apoderó de todo el lugar, un silencio denso. De pronto, un ruido sordo, como si algo pesado se arrastrara por el suelo, cortó esa quietud. Me asomé a la ventana y no vi nada, pero la sensación de estar siendo observada se apoderó de mí. En los días siguientes, me enfoqué en las labores de la finca. Me encontré con una vieja huerta que aún mostraba vestigios de haber sido productiva, aunque con la tierra algo seca. Decidí empezar a sembrar algunas plantas, tomates y hierbas, para ir dándole vida nuevamente al terreno. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, las plantas no crecían como deberían. Algo las estaba atacando, algo que no lograba identificar. Al principio pensé que era un problema de riego o plagas, pero pronto me di cuenta de que no había ninguna explicación lógica. Lo más extraño de todo era que, cada vez que intentaba excavar la tierra para plantar algo nuevo, sentía una resistencia extraña, como si el suelo estuviera negándose a ceder. La sensación era incómoda, como si me estuviera enfrentando a algo que no debía ser tocado. Un par de veces, cuando más insistía, las herramientas se rompieron sin razón aparente. Un arado se partió en dos cuando estaba trabajando en el campo, como si el metal hubiera sido corroído por algo invisible. Comencé a preguntar a los pocos vecinos que había cerca, pero todos parecían evitar hablar de la finca. Cuando les mencionaba el lugar, sus ojos se desviaban y siempre cambiaban de tema rápidamente. Eso me hizo sentir más incómoda, como si algo estuviera mal, algo que no me estaban diciendo. Un día, después de varios intentos de obtener respuestas, una anciana del pueblo me habló en el mercado. Me contó que la finca tenía una historia muy antigua, pero que los habitantes de la región preferían olvidar. Según ella, la tierra donde estaba construida la casa había sido antes un terreno de paso para las caravanas de comerciantes, pero también se decía que había sido un lugar de entierros antiguos, de rituales olvidados. La anciana no dijo más, pero su rostro se tornó pálido cuando mencionó la palabra rituales. Esa noche, una pesadilla me despertó sudando. En el sueño, veía a gente camuflada entre las sombras, caminando en círculos alrededor de una fogata. Los rostros eran indistintos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me helaba la sangre. En el centro de la fogata, una figura encapuchada levantaba algo en sus manos. De repente, la figura me miró fijamente, y el sueño se desvaneció en un grito ensordecedor. Empecé a perder el sueño. Cada noche, el silencio en la finca se volvía más profundo, y por más que intentaba ignorarlo, algo en el aire me hacía sentir una presencia constante. Y no solo eso, los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Los perros que tenía, que solían estar tranquilos, se volvían agresivos, aullaban a la luna sin razón aparente. Los caballos en el corral se negaban a entrar en ciertos lugares, y sus ojos se ponían tan vidriosos que me costaba distinguir si estaban dormidos o realmente aterrados.
La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde, cuando decidí explorar más allá del campo. Me adentré en un bosque cercano, un pequeño cañón rodeado de árboles viejos, algunos de ellos cubiertos de musgo. Encontré una pequeña colina, con una roca grande en su cima. Al acercarme, noté que algo extraño estaba grabado en la superficie de la piedra, símbolos que nunca había visto antes. Los rayos del sol apenas lograban atravesar el follaje y un frío raro empezó a apoderarse del aire. Al tocar la roca, sentí una vibración que recorrió mis dedos y una sensación de ahogo me invadió, como si la tierra misma estuviera viva, respirando. Me di la vuelta y, sin pensarlo, corrí de regreso a la casa. Esa noche, el aire estaba pesado. Los ruidos en el campo parecían más cercanos, más intensos. Al escuchar pasos detrás de la casa, me asomé por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido persistió. Decidí encender una linterna y salir al patio. Mi corazón latía con fuerza, y el crujir de la madera bajo mis pies parecía ensordecedor. Caminé despacio, mirando hacia todos lados, pero no había nadie. De pronto, una figura se recortó en la oscuridad. Era alta, delgada, con los ojos brillando como una brasa. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que no era humana. La figura desapareció antes de que pudiera reaccionar, pero algo dentro de mí sabía que no había sido una ilusión. Desde esa noche, los ruidos nunca cesaron. Las pisadas en la tierra, los susurros entre los árboles, el aullido lejano de los perros. Todo parecía estar pidiéndome que me fuera, que dejara ese lugar. Las cosas empeoraron. Los cultivos se secaron por completo, como si la tierra misma estuviera rechazándolos. Los animales murieron sin razón aparente, y el aire se volvió denso, difícil de respirar. La presencia, esa sensación de ser observada, nunca desapareció. Todo a mi alrededor parecía recordar algo que yo no entendía. Un día, después de meses de lucha, decidí marcharme. No por miedo, sino por la necesidad de entender qué era lo que realmente estaba ocurriendo. La finca, ese terreno, tenía una historia propia, y no era una historia que perteneciera a los hombres. Me di cuenta de que, tal vez, había sido un error intentar sembrar algo allí, algo que nunca debió ser tocado. Mientras cerraba la puerta de la casa por última vez, sentí que la tierra susurraba en el viento, despidiéndose de mí. Sin saber si alguna vez entendería todo lo que había pasado, me alejé, dejando atrás un lugar que ahora, para mí, era solo un recuerdo oscuro, marcado por un secreto que la tierra nunca olvidaría. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.